Bueno, estamos de regreso en su programa Casa de Dios TV. Y bueno, lo dejamos con esta cápsula que va a ser mucha bendición para su Bueno, estamos de regreso hoy con su programa Casa de Dios TV. Y el tema que queremos abordar es precisamente acerca de lo que es la naturaleza del reino. Una de las razones principales por la cual queremos compartir este tema, que sabemos que va a bendecir su vida, es porque queremos nosotros hacer un análisis profundo de lo que realmente se practica, de lo que realmente se cree, de lo que dentro de una iglesia, congregación, denominación, asociación, como usted lo quiera ver, pues se desarrolla. Queremos dejar en claro que este tema de la naturaleza del reino es muy amplio, pero sí queremos solamente puntualizar algunas cosas que definen realmente qué es lo que estamos viviendo. Si solamente vivimos una religión o si realmente el reino de Dios se está manifestando en nuestra vida. Cuando el reino de Dios se manifiesta en nuestra vida, déjeme decirle, por sí solo, por la misma naturaleza que el reino comprende y que el mismo reino ejerce, se tiene que ser transmitida a la vida de la persona y tiene también que ser pues llevar a las personas a una vida distinta. Hay varias formas de cómo podemos evidenciar que la naturaleza del reino se está manifestando en alguien o en una ciudad o en un país, ya que la manifestación del reino de Dios tiene que ver con expulsar demonios, tiene que ver con también orar y que los enfermos sanen, con el hecho de que veamos nosotros cosas visibles realmente, donde podamos nosotros con nuestros ojos naturales poder ver que el reino de Dios se está estableciendo en algún lugar. Para esto, déjeme decirle que hay varias formas distintas de cómo el reino de Dios se puede hacer presente, pero a la vez también visible de parte de aquellos que están en una iglesia o en una congregación. Porque déjeme decirle que cuando el reino de Dios está establecido, vuelvo a recalcar, por su misma naturaleza que ejerce el poder y el dominio del reino de Dios, tienen que suceder cosas realmente que manifiesten que el reino de Dios ha llegado. Quiero dejarlo con un video donde podemos observar claramente que el reino de Dios ha llegado y podemos ver aquí en este video cómo este pequeño que llevaron enfermo, que no tenía control de su cuerpo, tenía problemas ahí psicomotrices, ¿no? De lo que era su cuerpo, y podemos darnos cuenta que ahí el predicador hace una oración por él, donde precisamente hace referencia al versículo que estamos hablando nosotros, que es nuestro versículo del día, en el capítulo 12, versículo 28, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces aquí podemos ver claramente nosotros que es evidente que el reino de Dios se está estableciendo en ese lugar. Podemos darnos cuenta que el reino de Dios realmente ha llegado a ese lugar. Este hombre de Dios es portador del reino de Dios y lo hace presente, o sea, lo hace visible por medio de la liberación de demonios y de enfermedades que este pequeño tenía. Si podemos observar nosotros ahí, al principio este pequeño no podía tener control de su cuerpo, así vivió por varios años desde que nació, pero mire la oración efectiva, este hombre de Dios usado por el Señor, ¿no? En donde manifiesta que el reino está establecido aquí en la tierra. Podemos darnos cuenta ahorita, miren, ya el pequeño comienza a tomar control, ahora sí que de su cuerpo, ¿verdad? El Espíritu Santo comienza a operar, y es precisamente lo que decía la palabra: si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado. Esta es una manifestación visible de que la naturaleza del reino por sí mismo opera, y como en el reino, en su naturaleza, no hay enfermedades, no hay endemoniados, o sea, no hay todo lo que de repente existe aquí en la tierra, pero cuando el reino de Dios llega, déjeme decirle, entonces las cosas cambian. Precisamente de eso le quiero hablar yo, de que cuando el reino y su naturaleza se establecen, algo tiene que suceder. Hoy en la actualidad es muy común ver iglesias que de repente se mueven más en lo emocionalista, se ora, pero no pasa nada. Mire, esto es una verdadera manifestación del reino y su naturaleza. Cuando este niño llegó, como lo vimos, llegó con ese
problema de enfermedades y de espíritus malos que lo atormentaban, pero ahora ya camina solo. Miren, ahí podemos ver que el niño está asombrado. Ahí en ese momento se toma sus manitas y se las comienza a tocar, porque realmente pues anteriormente él no podía ni siquiera comprender, ¿no?, que tenía manos. Pero ahora si podemos ver el video, usted lo puede checar ahí en YouTube, nos podemos dar cuenta que ahora el pequeño ya tenía pues ahora sí que sus facultades, sus pensamientos bien. Ahí podemos ver nuevamente cómo llegó este niño aquí a esta iglesia, y este varón de Dios, la verdad que pues Dios lo usa tremendamente. Al finalizar la oración, Dios comienza a obrar. Vuelvo a recalcar, porque la naturaleza del reino es lo que provoca. Esto es lo que hace. Dios lo hace tan natural. Dios lo hace, de una manera preciosa, que no hay nada imposible para Dios. Por eso la Escritura dice que al que cree, todo le es posible. Esto es realmente la naturaleza del reino estableciéndose, donde cuando el reino de Dios llega, los demonios son expulsados, las enfermedades son expulsadas, porque el reino de Dios ha llegado. Le repito el versículo, Mateo 12:28, Jesús dijo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado. Entonces aquí podemos darnos cuenta que realmente el reino de Dios llegó a la vida de ese muchachito, ese niño, y por en este caso como consecuencia pues fue sanado de esa terrible enfermedad. Entonces lo que nosotros queremos pues mostrar, enseñar este día, que cuando el reino de Dios llega suceden cosas preciosas. Todo lo contrario cuando a veces se vive pues solamente de emociones. Hay iglesias donde se predica y se predica, pero solamente el mensaje llega porque es superficial, llega a los sentimientos, llega pues ahora sí que a las emociones de los congregantes. Son pues ahora sí que predicaciones, o se desarrolla una dinámica donde solamente se toca el alma de la persona, pero no sucede nada. Entonces déjeme decirle, podemos tener una iglesia grande, pequeña, muy avivada, de brincos, de saltos, de danza, de temblorinas, digo yo, y de tantas cosas que suceden muchas veces dentro de nuestras congregaciones donde nosotros pastoreamos. Pero déjeme decirle, el brinco y el salto y todo eso que se hace, pues digo, es bueno, porque nos gozamos en Dios cuando le alabamos, nos gozamos en Dios cuando le cantamos. Todo eso es muy bueno, lo podemos hacer, pero déjeme decirle, cuando el reino de Dios realmente está en una congregación, cosas como las que acabamos de ver aquí en televisión, pues en este caso se tienen que hacer evidentes, se tienen que manifestar. No solamente es llegar el domingo y pues un sermón bonito que tocó los sentimientos, las emociones y nos vamos a la casa. No, tiene que hacerse evidente los milagros, las sanidades, las liberaciones, las transformaciones de las mentes de las personas. Todo eso es un reflejo de que el reino y su naturaleza se están manifestando en el lugar donde usted se está congregando. Si no sucede nada de esto, entonces déjeme decirle, solamente conformamos una pues religión más, o simplemente un club social donde nos reunimos para cantarle a Dios, pero nada de lo que se manifiesta en el reino de Dios pues se hace evidente ahí. Así que debemos nosotros pues de buscar. Por eso dice la Escritura: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces cuando el reino de Dios se busca, déjame decirle, cuando el reino de Dios llega a la vida de las personas, algo sucede, comienza a transformar, comienza a cambiar, porque como consecuencia el reino trae cambios y trae transformaciones. Así que no te vayas, vamos nosotros a un corte y regresamos para entrar de lleno ya al tema que tenemos el día de hoy, el reino de Dios y su naturaleza, y vamos a mirar algunas cosas muy importantes que suceden cuando el reino de Dios llega. Si tú has estado en una iglesia, o si tú vas a una iglesia pero no has vivenciado, no has experimentado realmente lo que se experimenta cuando el reino de Dios llega a la vida de una persona, entonces yo te invito, quédate, no te vayas, que vamos a escuchar cosas muy interesantes. No te vayas, estás en tu programa Casa de Dios TV.